No sé si les haya pasado esto, pero muchas veces en Semilla, cuando vas a una consejería o cuando vienes adelante a pedir oración, regularmente animamos a las personas a hacer un devocional personal. Y en ese momento hay algunas personas que tienen idea de qué es un devocional personal. Dicen, no, mejor dame una fórmula de qué tengo que hacer, pero les animamos a buscar a Dios a través de su palabra. Pero hay muchas personas que dicen devocional personal. Yo no sé qué es eso, ni siquiera sé cómo hacer un devocional personal. Bueno, la conferencia que a mí me tocó impartir es acerca de la devoción personal, no el devocional personal, pero digamos que el devocional personal es parte de una devoción personal. Y retomando un poquito lo que enseñó nuestro pastor, hay un texto que es el texto que nos enseña cuál es, digámoslo así, la respuesta lógica a nuestro haber recibido la misericordia de Dios, que es una devoción personal. Romanos 12, versículo 1 y versículo 2 dicen que por las misericordias de Dios presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dice agradable también es ese sacrificio santo. Así que este texto nos enseña que la respuesta lógica al haber sido rescatados por Dios, a que Dios se reveló a nuestras vidas, es adorarlo de forma personal, tener una relación con Él, dedicar nuestras vidas. Esa es la idea de devoción. Dios es digno de devoción, es digno de nuestra devoción y nuestra adoración y nuestra entrega personal. La razón es que Dios es el Dios creador, trascendente, personal, amoroso, que nos ha hecho a nosotros a su imagen y su semejanza. Y simplemente ese hecho, el hecho de que Dios nos creó con la capacidad de adorarlo y servirle voluntariamente, debería llevarnos a entregar nuestra devoción a Él. Fuimos creados para adorarle. Fuimos creados para entregar nuestras vidas a Él. Y la vida solamente tiene sentido cuando nosotros lo hacemos de esta manera. Dice incluso un texto en Deuteronomio que la vida se trata de amar a Dios y de conocer a Dios. Ese es el llamado que tenemos, amarle, conocerle. Pero también la Biblia describe cómo nosotros como seres humanos nos independizamos de Dios. Y entonces entró el pecado y entró la muerte. Y Dios en su bondad, en su infinita misericordia nos rescató de esa condición de pecado. Nos redimió para Él. Así que, digámoslo así, es doblemente digno de nuestra devoción. Porque no solamente nos creó y la vida solamente tiene sentido si le adoramos de esta manera, con todo nuestro ser, sino que aparte nos compró, nos rescató a un precio de sangre para que podamos adorarle y servirle. Y entonces Dios es digno de nuestra devoción. Pero cuando hablamos de devoción personal, ¿a qué nos referimos? Sobre todo como iglesia, ¿por qué es importante la devoción personal? Bueno, quisiera poner este tiempo en manos de Dios y que viéramos un par de cositas que la Biblia menciona acerca de la devoción personal y por qué es tan importante para nosotros. ¿Me acompañas en oración? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque esta mañana tenemos la oportunidad de disfrutar, Señor, tu presencia, de escuchar tu palabra e incluso regresar a algunas bases importantes, Señor, que necesitamos meditar en ellas, considerarlas y saber de qué se trata la vida cristiana, de qué se trata la vida de comunidad a la que nos has llamado. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos hable en el nombre de Jesús. Amén. Hay 3 cositas que yo quisiera compartirles esta mañana acerca de la devoción personal y bueno, la dificultad de hacer un tema así, de predicar de una forma temática, es que probablemente voy a dejar muchas cosas fuera, pero digamos que estas 3 creo que son esenciales para hablar de la base de una devoción personal. Entonces, la primera cosa que yo quisiera compartir con ustedes es que la devoción personal tiene como base una fe auténtica. La devoción personal tiene como base una fe auténtica. Cuando hablamos de una base, hablamos de algo que es fundamental, que es básico, que es tan importante que está detrás de lo que estamos hablando, lo sostiene, es el principio, es la base primordial. Bueno, la base de la fe personal, de esta entrega personal,
a Dios, de esta devoción a Dios, es una fe auténtica. ¿A qué nos referimos con una fe auténtica? Bueno, hay formas incorrectas en las que podemos tener fe en Dios, pero la Biblia presenta una fe que es auténtica, incluso le llamamos la fe salvadora, la fe que salva, una fe genuina. Y esa fe auténtica tiene dos componentes esenciales. Sin estos dos componentes no es una fe auténtica. Y diríamos que esta fe auténtica tiene, número uno, un contenido. Y número dos, tiene un compromiso. Hay un contenido. ¿A qué nos referimos con el contenido como base de la fe auténtica y de la devoción personal? Hablamos de que nuestra fe tiene una forma, tiene un contenido específico, tiene algo que decir de una forma especial. Si notaste, en las primeras dos conferencias se habló de la importancia de permanecer en la palabra de Dios, de enseñar la Biblia correctamente. Bueno, la fe cristiana tiene una doctrina específica. Algo creemos sobre Jesús que es específico. Hay un contenido en ese sentido. Entonces creemos, por ejemplo, que Jesús es Dios, que la palabra de Dios es inerrante, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la resurrección. Son cosas muy específicas, un contenido especial. Bueno, la fe auténtica tiene que tener un contenido. Tenemos que creer algo. Pero por otro lado, debe haber un compromiso. Es decir, podría tener la información correcta, pero si no he tenido un compromiso personal, diríamos, si no hay una entrega de mi voluntad, si no hay una confianza, si no hay una apropiación de ese contenido, tampoco es una fe auténtica. Creo que el siguiente versículo nos va a aclarar muchísimo a qué me refiero con el contenido y el compromiso. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 10, en el versículo 9 y 10, Pablo dice un par de cosas interesantes. Romanos capítulo 10. De hecho, déjenme tomar un poquito del verso 8 al final. Pablo dice así: esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Mira, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Noten cómo aquí se encuentra la fe auténtica. Hay un contenido y hay un compromiso. ¿Cuál es el contenido en este texto? Bueno, Pablo dice que hay ciertas cosas que tienes que creer. Tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y el acto de confesar con la boca no solamente es el acto de verbalizarlo. La palabra aquí que se utiliza para hablar de Jesús como el Señor es la palabra kurios, que era una palabra que se utilizaba para describir una posición que tenía el emperador. Él era el Señor en Roma, la representación incluso de un dios. Así que, políticamente hablando, era correcto y debido llamar al César Señor, porque eso implicaba la lealtad que cada ciudadano romano o cada habitante en el imperio tenía hacia el emperador. Tenía que haber esa lealtad. Eras amigo del César, eras leal al César. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que a los romanos, a la iglesia en Roma, es que debo confesar que Jesús es el Señor. Mi lealtad, mi compromiso, es mi devoción es a este Cristo que es el Señor. Diríamos el Señor de señores. Pero también tienes que creer que Él es el que Dios levantó de los muertos. Y implicado en esta resurrección corporal de Cristo está su divinidad. Dios lo resucitó de los muertos, como Él había prometido que haría. Entonces ahí está el contenido. Él es Señor, Él es Dios, resucitó de los muertos. Doctrina, contenido. Tengo que creer algo específico y tiene que ser lo correcto. Tiene que ser la sana doctrina. Pero ¿dónde tienes que creer estas cosas? ¿Notaste lo que dice Pablo? Si las confiesas con tu boca y si crees en tu corazón. La palabra corazón
en la Biblia implica el centro de nuestra voluntad. El corazón tiene un peso tan importante en la Biblia que un proverbio de Salomón dice que sobre toda cosa que se guarda, guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Es la fuente de vida, es la esencia misma de nuestro ser. Así que tengo que creer esto en mi corazón. Ahí tienes el contenido y el compromiso. Tengo que creer que Jesús es Dios. Y tengo que confesar que Él es el Señor. Pero tiene que haber un compromiso, una entrega de mi voluntad a esas verdades, a esas realidades. ¿Me explico? Esa es la fe auténtica. Si solamente tenemos el compromiso personal, pero no hay un contenido correcto, podríamos creer sinceramente, pero estar sinceramente equivocados. El objeto de nuestra fe podría no ser el correcto, aunque seamos muy devotos. O como dicen que la Madre Teresa de Calcuta no usaba tenis, solo botas, porque era muy devota. Pero no se refiere a eso. Podrías tener toda tu devoción, pero si es el objeto incorrecto, no eres salvo, no soy salvo. Podría creer en un Jesús, pero quizás no es el Jesús que se ha revelado en las Escrituras. Tiene que haber un contenido. Por otro lado, podría tener el contenido correcto. Podría tener la sana doctrina. Dice Ron Nash, un teólogo y filósofo cristiano que ya pasó a estar con el Señor, acerca de la iglesia en la que él creció en una iglesia luterana. Y dice, había todo en Cleveland, donde él nació, había todo excepto una predicación del Evangelio. Todos eran salvos en la iglesia luterana donde yo crecí. Todos mis tíos, todos mis sobrinos eran salvos. Eran gente que defendía la doctrina, que defendía la Trinidad de Dios, la personalidad del Hijo, su divinidad. La defendían de todo corazón. Incluso estarían dispuestos a matar a alguien que no cree, pero no eran salvos. No había un compromiso personal, no habían entregado su voluntad a Jesús. ¿Sí me explico? La fe auténtica requiere el contenido correcto y requiere un compromiso personal, una devoción personal. Mira, otro texto que creo que nos puede mostrar la importancia que tiene esto como la base de nuestra devoción personal a Dios. Dice Pablo en Gálatas 2:20, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Notas el contenido? Cristo que vive en mí es fe en el Hijo de Dios. Su sacrificio está descrito en esta sección. Pero Pablo dice, no solo fue crucificado por mí y yo estoy crucificado con Él. No solo amó al mundo, me amó a mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo para Él. Hay un filósofo danés que escribió algo muy interesante acerca de la fe auténtica, aunque tengo que señalar que se tiene que leer con mucho cuidado porque tenía ciertas ideas muy radicales que pueden ser malinterpretadas. Pero él hablaba acerca de precisamente una crítica a la iglesia luterana de Dinamarca, una iglesia que él criticaba y decía, todos en Dinamarca se van a ir al cielo porque pertenecen a la iglesia del Estado, la iglesia luterana. Pero lo decía en crítica porque no eran salvos. Y él decía, ¿por qué? Él decía, porque no son contemporáneos con Cristo. ¿Y cuál es esta idea de ser contemporáneo? Él criticaba la idea de que solo tuviéramos una perspectiva histórica de Cristo en el pasado y adoráramos esa idea histórica. Un hombre, él decía, es cristiano y tiene una fe auténtica cuando se ha visto crucificado con Cristo en el presente.
nosotros como cristianos tenemos el contenido correcto. Creemos en lo que llamamos el cristianismo histórico, lo que la Biblia enseña. Pero también creemos que Cristo vive en nosotros el día de hoy, que resucitó. No adoramos una realidad histórica del pasado solamente. Adoramos a aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Me explico? Esta es la base de una devoción personal, que podemos acercarnos personalmente con Dios, cada uno de nosotros, pero parte de una fe auténtica. ¿Qué más podemos hablar de la importancia de la devoción personal? Bueno, después de describir lo que sería la base de la devoción personal, quisiera decirles la práctica de la devoción personal. La devoción personal se practica de dos maneras: en lo privado y en lo público. Bueno, acompáñame a otro texto, Primera de Juan, capítulo 1, verso 3 y 4. Primera de Juan 1, 3 y 4. Primera de Juan 1, 3 y 4. Lo que está haciendo Juan en esta carta es hablar de su experiencia como testigo presencial de la vida y persona de Cristo. Y lo describe de algunas maneras muy bellas. Juan tiene una manera especial de describirle. Le describe como el verbo de vida. Le describe como aquella vida eterna, una persona que estaba con el Padre y se ha manifestado a nosotros. Lo describe como aquel que contemplaron y palparon con sus manos, el verbo de vida. Este verbo que el mismo Juan en su evangelio describe como el verbo eterno, el verbo que estaba antes del comienzo, el que es desde el principio. Este verbo se ha manifestado y es la vida eterna. Cristo es este verbo. Y entonces dice el verso 3 y 4: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, y mira esta palabra, comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra comunión describe algo muy importante. La palabra comunión describe compartir algo juntos, participar juntos. Es una vida en común. Y Juan dice, les anunciamos a este verbo de vida, la vida eterna que se nos manifestó, que estaba con el Padre, Jesucristo. Nosotros le vimos y testificamos acerca de este verbo de vida y se los anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Pero luego dice, pero nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta idea es revolucionaria en la época de Juan, porque lo que hace Juan es invitarnos a una relación personal con Jesucristo. Nos describe que cada uno de nosotros tiene la capacidad dada por Cristo, a través de Cristo, para relacionarnos personalmente con Dios. Podemos tener una relación personal con Dios a través de Jesús. Y esto fue revolucionario porque el concepto de tener una relación así de cercana y de íntima era ajena en el mundo griego. E incluso el día de hoy muchas personas tienen dificultad en la idea de tener una relación personal con Dios, pero es una realidad bíblica. Incluso el Señor Jesús, si recuerdas, cuando los discípulos le pidieron que les enseñara cómo orar, el Señor Jesús les dijo, ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro. Habían oído a Jesús orar a su Padre tantas veces, y ahora Jesús les estaba invitando a participar de ese círculo íntimo, de esa relación con el Padre. Ustedes van a orar, Padre nuestro. Así que tenemos una relación personal con Dios. No solo es nuestro Salvador, sino es nuestro amigo. Podemos tener compañerismo con Dios, podemos tener una relación cercana e íntima con Dios. Y la idea que les decía de comunión no solamente es la idea de relación, es la idea de compartir.
compartimos la vida de Jesús en nosotros, la vida de Dios está en nosotros, tenemos comunión con Él. Bueno, el mismo Señor Jesús le dijo a los discípulos en Juan 14 que Jesús vendría y se manifestaría a los discípulos. Y entonces uno de sus discípulos dijo así, déjame leerte el verso 22. Judas, dice el texto, pero no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar? ¿Te vas a hacer aparente y visible a nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió, el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y dice, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir, haremos morada con Él. Tenemos la capacidad en Jesús, dada por Dios, para tener una relación con Él. Él mismo nos ha invitado a participar de Él, a tener comunión con Él. Ese es su deseo, que a través de Jesucristo cada persona puede tener una relación íntima con Dios. Esto es importante porque podemos acercarnos a Dios. No podríamos hablar de devoción personal si no hubiera la invitación de Dios a tener esta cercanía y esa intimidad, cada uno de nosotros con Dios. Pero qué interesante que antes de decir eso, Juan, notaste que antes de decir que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, también dice para que tengan comunión con nosotros. Eso es interesante, porque es como si los apóstoles estuvieran diciendo, nosotros que palpamos al Verbo de vida, que estuvimos con Él, tenemos comunión con Él, pero también ustedes pueden entrar a la misma clase, al mismo tipo de relación con Dios que nosotros los apóstoles. A través de Cristo todos podemos tener una relación con Dios. ¿Has oído estas expresiones que a veces tenemos acerca de nuestra relación hacia Dios? Sobre todo cuando pedimos consejería o pedimos oración. No, pues pastor, usted ore por mí porque pues usted está más cerca de Dios, ¿no? Y la verdad es que no. La verdad es que todos tenemos el mismo acceso al Padre, dice otra carta de Pablo, por el mismo Espíritu tenemos entrada. Tenemos la misma confianza de acercarnos a Dios a través de la cruz. Tenemos la invitación de poder orar juntos, dada por Jesús, Padre nuestro. Pero también hay un sentido en el que los apóstoles están diciendo que esa devoción personal tiene que ser disfrutada en lo personal, en lo privado, pero también en lo público, para que tengan comunión con nosotros. Entonces creo que de aquí se derivan dos cosas importantes. La devoción personal se puede practicar en lo privado. En lo privado. Podemos tener una relación con Dios en lo privado. Tienes acceso a Dios. El intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. No necesitas que un pastor esté ahí para que puedas hablar con Dios. Tienes acceso a la presencia directa de Dios por Cristo, que ha abierto ese camino nuevo y vivo a través de su carne. Él nos dice que nos acerquemos con confianza al trono de su gracia. Tenemos acceso al Padre. Con confianza, con denuedo podemos acercarnos a Él. Incluso Jesús en el sermón del monte, digamos que le dijo a los discípulos acerca de la importancia de la relación privada. Jesús les dice, cuando ores, ora en lo privado, y tu Padre que te ve en lo privado te va a recompensar. Cuando ayunes, ayuna en privado, y tu Padre que te ve en lo privado te va a recompensar. Cuando des a otros, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu otra mano, hazlo en lo privado. Y tu Padre que está en lo privado te va a recompensar. Ahora Jesús lo hace contrastando con los líderes judíos que lo hacen en público, pero son hipócritas, son teatreros, solo le hacen al cuento. No son sinceros, su corazón, dice Jesús, está lejos de Dios, aunque sus labios lo honran. Entonces, no hay una devoción privada ahí, solo hay una devoción pública. Y eso es lo peligroso de que solo tenga yo una relación con Dios cuando estoy con otras personas cristianas, pero no hay una devoción privada. El peligro es precisamente la hipocresía. El peligro de confundir que soy un cristiano y tengo una fe auténtica, como decíamos hace ratito. Pero solo derivo mi identidad
de otras personas que tienen una relación con Dios. Y es peligroso. Entonces debe ser practicada en lo privado y podemos hacerlo en lo privado. Por eso en Semilla de Mostaza tenemos un énfasis en el discipulado. Y el discipulado nos enseña cómo orar en lo privado y cómo orar en lo público. Cómo estudiar la Biblia en lo privado y cómo disfrutar de estudiar la Biblia en lo público. El discipulado es importante. Pero también tenemos un énfasis en el tiempo de devoción personal. El pastor César hace algún tiempo atrás enseñó acerca del devocional y dijo algo muy interesante porque yo creo que está mal dicho decir que vamos a tener un devocional, porque realmente lo que tenemos no es un devocional, sino un momento devocional. Lo que estamos haciendo es acercarnos a Dios, porque entonces lo que hacemos es restringir ese momento con Dios al método que utilizamos para estudiar la Biblia. Y no se trata de eso. No se trata de qué método voy a usar, porque mi énfasis es el método con el que voy a estudiar la Biblia. El énfasis está en mi tiempo con el Señor. Entonces, de pronto, todo está centrado en tengo que hacerlo de esta manera mecánica, porque si no, no es mi devocional privado. Cuando se trata más bien de tener momentos íntimos con el Señor. ¿Me explico? Es un momento devocional. Es un momento donde expreso mi corazón a Dios, donde derramo mi corazón al Señor, donde puedo conocerlo más a través de la palabra, donde considero quién es Él, considero su amor, considero lo que Él ha hecho por mí, considero mi propia pecaminosidad y mi necesidad de que la gracia de Dios obre en mi corazón. Es un momento así y es necesario. Tiempos con el Señor cercanos, privados. Y podemos hacerlo porque Él nos ha abierto el camino para hacerlo. Podemos relacionarnos con Él. Como el mismo Señor Jesús nos enseñó, Él pasaba tiempos con su Padre y aún se levantaba temprano a estar con su Padre. Y Él mismo nos invita, cuando ores, ora así: Padre nuestro. Tenemos esa oportunidad. Pero también nuestra devoción personal debe ser practicada en lo público, cuando estamos con otros creyentes. Porque podríamos caer en el otro error y pensar que yo solito estoy bien en mi casa, yo tengo mi Biblia, yo con Dios, no necesito otros más, yo puedo acercarme solo a Dios. Y también ese es un error, incluso podría ser que crea que soy cristiano y no lo soy. Necesito de la iglesia para expresar mi devoción personal. Es personal, pero no es aislada. Dios nos ha colocado en una familia. Dios nos ha colocado en un cuerpo. Así que necesitamos ese tiempo. Acompáñeme a otro texto, Efesios 3, 17 y 18. Efesios 3, 17 y 18. Pablo dice algo muy bello acerca de nuestra relación con Dios, con otros creyentes. De hecho, es una oración de Pablo y Pablo pide estas cosas para los creyentes, pero su oración es así. Dice el versículo número 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto es, para que habite permanentemente, porque ¿por qué le diría a creyentes que ya Cristo vive en sus corazones, que Cristo debe vivir en sus corazones? La idea es que sea un residente permanente, a fin de que, arraigados, esto es, teniendo raíces profundas y cimentados en su amor, las raíces profundas en su amor, seáis plenamente capaces de comprender, cada uno por sí solo. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué cosa? Del amor de Cristo, en el cual debemos estar enraizados y nutridos. Y de conocer, mira esta frase, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Cómo puedes conocer aquello que excede todo conocimiento? Bueno,
Pablo utiliza dos palabras aquí para describir conocimiento. La primera describe un conocimiento por experiencia. Podríamos traducirlo así: para que experimenten el amor de Cristo, que es muchísimo mayor que el conocimiento sin experiencia. Entonces Pablo nos dice que tengo que experimentar el amor de Cristo. ¿Cómo lo hago? De forma personal, cuando tengo una devoción personal, cuando estoy practicando ciertos hábitos cristianos que veremos más adelante. Estoy nutriéndome de su amor. Cuando me estoy discipulando, cuando estoy siguiendo a Cristo, estoy nutriéndome de su amor. De hecho, Guillermo Hendrickson le llama esto el círculo infinito de amor. Perfecto. Porque a medida que yo estoy experimentando el dulce amor de Cristo por mí, que excede todo conocimiento, a su vez, esto me cautiva y me lleva a amar más profundamente a Cristo. Pero hacer eso me lleva a conocer de manera más profunda el amor de Cristo por mí. Y eso a su vez me lleva a profundizar más en mi amor por Cristo. Pero Pablo dice que esto es importante hacerlo con todos los santos. Cuando conocemos el amor de Cristo y profundizamos en su amor, es inevitable que ese amor se extienda hacia otros que Dios ha salvado. Y entonces busquemos amarles. Y ellos, al amarnos a nosotros o nosotros amar a otros creyentes, profundizamos aún más en estas raíces. Un árbol, ¿cuál es su parte más importante? Las raíces, lo que no se ve. Y nuestras raíces, podríamos hablar de ellas como la devoción personal, incluida en esas raíces, se arraigan del amor de Cristo que conocemos a través de su palabra. Bernardo de Claraval creo que es uno de los grandes ejemplos de la historia de la iglesia de devoción personal. De hecho, la iglesia medieval lo apodó el doctor Meliunflo, que significa el que le brota miel de la boca, por la manera en la que hablaba de Cristo y sus devociones a Cristo. Incluso hay cuadros muy interesantes de Bernardo de Claraval y su relación cercana con Cristo. Sobre todo en la Edad Media, donde el énfasis estaba más en la justicia que traería este Dios que juzga el pecado. Era como un manantial. Escuchar a Bernardo de Claraval hablar acerca del amor de Dios a nosotros y nuestro amor por Él en respuesta a lo que Él ha hecho. Tiene un libro muy interesante que se llama Sobre el amor a Dios, en donde describe los 4 grados de amor que experimentan los creyentes en su vida, en su etapa como cristianos, en sus diferentes etapas. Y el primero de ellos es el amor que te tienes a ti mismo. Es un amor natural, es un amor egoísta en muchos sentidos, pero es natural, ya nos amamos a nosotros mismos. Pero cuando conocemos a Dios, entonces experimentamos otra etapa donde comenzamos a amar a Dios por lo que Él ha hecho. Le amamos porque Él nos ha rescatado, le amamos porque nos ha demostrado amor en acciones palpables. Pero a medida que conocemos su amor y profundizamos en su amor, en nuestra devoción personal a Él, entonces experimentamos otro grado de amor. Y este es cuando amamos a Dios no solo por lo que Él hace, sino por quién es Él. Simplemente le amamos porque es digno de nuestro amor. Bernardo de Claraval continúa hablando de un siguiente grado, que él dice que este grado solamente lo experimentamos algunas veces en la tierra cuando Dios nos permite tener un momento de éxtasis, que ahorita les explico a qué se refiere con eso. Un momento donde podemos de alguna manera ver esa cantidad de amor que Dios nos ha dado, pero que solo en momentos lo experimentamos, pero en el cielo podremos experimentarlo siempre. Y él lo describía cuando amamos a Dios solo por Dios. Y él lo describía como cuando una gota de vino se disuelve en el mar, una gota simplemente se pierde en el océano. Y él dice, es cuando la voluntad del hombre se pierde dentro de la voluntad divina y simplemente no nos interesa otra cosa en la vida más que su voluntad. Y ese es el anhelo que tenemos aquí en la tierra, en nuestra devoción personal, es ser así,
amar a Cristo y servir a Cristo y seguir a Cristo de tal manera que lo único que queramos es su amor. Solo queramos su voluntad. Y aunque creo que Bernardo tiene razón de que solo experimentaremos eso plenamente en la eternidad, es la meta que tenemos aquí como discípulos. Es la meta de nuestra devoción personal, amarle de esa manera. Porque de eso se trata la vida. Eso es la verdadera libertad. Para eso fuimos creados, para amarle y servirle y seguirle. Déjenme darles 2 citas de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo luterano alemán, que habla acerca de la vida en comunidad. De hecho, así se llama su libro, La vida en comunidad. Y estas 2 citas creo que puntualizan, ya estamos justo por terminar el mensaje, pero puntualizan estos 2 aspectos de la vida devocional personal, el aspecto público y el aspecto privado. Él dice de esta manera. Primero, déjenme darles su énfasis en el aspecto de la importancia de una devoción privada. Dice, cualquiera que no puede estar solo debe estar consciente de la comunidad. Con comunidad se refiere a la fraternidad cristiana. Esas personas no solo se harán daño a sí mismos, sino a la comunidad. Solo estabas cuando Dios te llamó. Solo tenías que obedecer la voz de Dios. Solo cuando tuviste que tomar tu cruz, luchar, orar, y vas a morir de manera personal o solo. Y tú de manera personal darás cuentas a Dios. No puedes evitarte a ti mismo, porque es precisamente a ti a quien Dios ha llamado. Si no quieres estar solo, en este sentido de devoción privada, estás rechazando el llamado de Cristo para ti y no puedes tener parte en la comunidad de los que han sido llamados. Pero, por otro lado, en el mismo documento, él está tratando de asentar de qué trata en verdad la iglesia, la fraternidad cristiana. Y él dice así, comunidad cristiana significa comunión en y por Jesucristo. Ninguna comunidad cristiana podrá ser más ni menos que eso. Y esto es válido para todas las formas de comunidad que pueden formar los creyentes. Desde la que nace de un breve encuentro hasta la que resulta de una larga convivencia diaria. Si podemos ser hermanos es únicamente por Jesucristo y en Jesucristo. Esto significa, en primer lugar, que Jesucristo es el que fundamenta la necesidad que los creyentes tienen unos de otros. En segundo lugar, que solo Jesucristo hace posible su comunión. Y finalmente, que Jesucristo nos ha elegido desde toda la eternidad para que acojamos durante nuestra vida y nos mantengamos unidos para siempre. Entonces, hay una necesidad esencial, vital, de tener una devoción personal. Y esa debe expresarse en lo privado, porque si no es real en lo privado, no será real en lo público. Pero Dios no nos ha llamado a ser llaneros solitarios y estar aislados de la iglesia. Dios tiene como centro de comunión a los creyentes y Él es el que hace posible esta comunión. Me suena mucho a lo que dice Juan. Les anunciamos al verbo de vida para que tengan comunión con nosotros. Pero verdaderamente nuestra comunión es con el Padre, con Jesucristo. Déjame terminar el mensaje de hoy hablando la manera en la que podemos expresar esta devoción personal. Ya hablamos de la práctica, que es privada y pública. Ya hablamos de la base, que es la fe auténtica. Déjame simplemente terminar hablando de cómo expresamos esta devoción personal. Y la expresamos a través de lo que llamamos las disciplinas cristianas. Las disciplinas cristianas son el medio que Dios usa para nuestro crecimiento personal y también como comunidad cristiana. Así que nuestra manera de conocerlo, nuestro tiempo a solas, tiene que incluir los hábitos de gracia, las disciplinas cristianas, que son la meditación bíblica. Diríamos el estudio deliberado de las Escrituras, un tiempo de considerar a solas lo que Dios enseña en su palabra, considerar a Dios, considerarnos a nosotros a la luz de la palabra. Dice Hebreos que la palabra de Dios es espada de 2 filos, que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Nos permite examinarnos a nosotros en nuestra relación con Dios. También tiene que participar la oración y diríamos los distintos tipos de oración: intercesión, súplica, agradecimiento, oración pública, oración privada. Y también el ayuno. Necesitamos también servir al Señor y dar de manera generosa a otros. Son medios por los cuales podemos crecer y experimentar más a Jesús. Ahora, ojo,
Después de haber entendido lo que es la fe auténtica, como una base de la devoción personal, entendemos que estas disciplinas no hacen cristiano a nadie. Estas disciplinas solo son una expresión de devoción personal. ¿Me explico? Debe haber devoción primero. Tengo que tener una fe auténtica. O como decíamos, ser contemporáneos con Cristo. ¿Recuerdas? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy crucificado junto con Cristo. Tiene que haber devoción personal de entrada. Y esa devoción la expreso a través de estas disciplinas, de leer la palabra, de estudiarla juntos, de ayunar, de orar, de dar a otros de una manera generosa. Así que esta devoción personal no son solo hábitos religiosos, ni es una lista de cosas que hacer. Es unos lentes por los cuales vemos la vida. A veces esta idea de busca primero el reino de Dios o ten devoción personal, pensamos que es tomar una lista de cosas que hacer en la mañana y poner primero orar, 15 minutos. Ok, ya cumplí, ya busqué primero el reino de Dios. Y no, se trata de que nuestra vida está en Cristo y es por Cristo y es la fuente de nuestra vida. Nuestra asociación es tal con Cristo, con su vida, su muerte y su resurrección, que ahora vivimos en todo lo que hacemos para Él. Pedro lo diría así: sean santos en toda su manera de vivir. Vivan cristianamente en todo lo que hacen. Devoción personal. Le amamos, le queremos servir, ya sea cuando estás en casa lavando los trastes y oyendo música, o cuando llevas a tus hijos a la escuela y vas hablando con ellos acerca del Señor, o cuando vienes a la iglesia y te sientas a escuchar con atención la palabra, o cuando vas a la oficina y estás haciendo documentos para tu jefe o lo que sea. Todo lo que hacemos, dice Pablo, todo lo que hacemos, hagámoslo para la gloria de Dios. Hay una expresión latina que usaba los reformadores para describir esto, llamada coram Deo, y significa vivimos frente al rostro de Dios. Siempre estamos frente a Él. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Devoción personal, adoración. Quisiera terminar simplemente leyendo un par de pasajes sobre devoción personal. David es un ejemplo de devoción personal. ¿Qué lo hizo tan distinto de todos los reyes en Israel para que incluso fuera el modelo y se dijera de todos los demás reyes que anduvieron en los caminos de David su padre o no anduvieron en los caminos de David su padre, que nunca pecó? No, David sí pecó. Eso no lo hizo diferente. ¿Qué lo hizo diferente? Que tenía un corazón conforme al de Dios. La pasión de David en su vida era Dios. Había una devoción personal. Y si lees los salmos, están llenos de ejemplos de devoción personal. A lo mejor debieron ponerle doctor Meliunflo a David antes que a Bernardo de Claraval. Pero mira lo que dice el Salmo 84, en el verso número 10. Déjame leértelo. No es necesario que vayas ahí, lo van a poner en la pantalla. Pero dice el Salmo 84. Ok, no es el 84, les he mentido, pero ahorita les doy la cita correcta, la anoté mal, pero se los leo. Dice David así: es mejor pasar un día en tus atrios que vivir 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de tu templo, oh Dios, que vivir en las mansiones de la maldad. Tú, Dios y Señor, eres sol y escudo. Tú, Señor, otorgas bondad y gloria. Y los que siguen el camino recto, no les niegas ningún bien. Señor de los ejércitos, cuán dichosos es el que en ti confía. Devoción personal. Es mejor, Señor, vivir un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar un día ahí. O también en el Salmo 4, ese sí se los doy bien, versos 6 y 8, David dice: son muchos los que preguntan, ¿quién nos hará ver el bien? Que la luz de tu rostro, Señor, nos ilumine.
Tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. Es decir, ¿qué mejor tiempo para un campesino que el día de la cosecha? Y lo que dice David es: yo tengo más alegría en mi corazón que aquellos que disfrutan de la cosecha que han sembrado con tanto cuidado. Por eso me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. O el mismo David dice en el Salmo 16: cuídame, oh Dios, porque en ti confío. Yo declaro, Señor, que tú eres mi dueño, que sin ti no tengo ningún bien. Tú, Señor, eres mi copa y mi herencia. Tú eres quien me sostiene. Por suerte recibí una bella herencia, dice. Hermosa es la heredad que me asignaste. Por eso te bendigo, Señor, pues siempre me aconsejas y aun de noche me reprendes. Todo el tiempo pienso en ti, Señor. Contigo a mi derecha jamás caeré. Y el mismo David en otro salmo, el 27, dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es tan bello, tan glorioso, Señor, que solo quiero estar ahí. Déjame terminar con la última, no de David, sino de Pablo, que creo que es un ejemplo supremo de devoción personal. Pablo, en el versículo 7 y 11 de Filipenses 3, dice lo siguiente: pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. ¿Qué fue lo que alcanzó a este hombre que nos describe la Biblia? Estaba dispuesto a encarcelar cristianos por su amor a Dios, el amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, conocerlo personalmente. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no tener mi propia justicia que viene por la ley, sino la que es por la fe. Y luego dice: a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos. Es como si dijera: quiero conocerlo en todo sentido y en toda situación, para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Entonces, devoción, un corazón con una sola meta en la vida: conocer el amor y la persona de Cristo. ¿Por qué no oramos para que esa sea nuestra meta en la vida, juntos como iglesia? ¿Les parece? Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que tú nos enseñas sobre el acceso que nos has dado a través de Jesús, de su cruz. Podemos venir a ti, confiar en ti y conocerte de forma personal. Gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias, Señor, porque no nos salvó una fuerza o una doctrina, sino una persona. Ayúdanos, Señor, a nuevamente vernos parados ahí frente a la cruz del Calvario, Señor. Poder decir con Pablo: estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y gracias, Señor, por tu iglesia. En tu nombre te lo pedimos.